Bienvenido, Sergio. Buenas, muchas gracias. Muy bien, Sergio. Me gustaría que iniciáramos la plática, estas pláticas, estas conferencias, estas charlas académicas, un poquito con una biografía de tu trayectoria. Pero antes quiero que me platiques de niño, porque a mí se me hace muy importante a veces el papel de los niños o de nuestra infancia en la investigación. Así es que platícame de tu infancia. Bueno, mi infancia fue una infancia muy feliz por la cuestión específica de mis padres, ¿no? Pero además porque vivía un momento de muchos cambios en el país. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de los años, de finales de los años 50 e inicios de los 60. O sea, Baptista y Revolución Cubana. Exacto. Por eso digo que es un momento de muchos cambios en el país y por lo tanto también eran cambios en la niñez y cambios en la actuación de la niñez y cambios también en la educación del país. A ver, tus papás, platícame de tus papás, ¿qué importancia tuvieron en tu formación? Bueno, ante todo tuvieron la educación llamada formal por algunos, pero que en definitiva es una educación de base, es decir, en los valores, en las posibilidades de actuación con las demás personas, en el trato que se debe tener a ellas y también, por lo tanto, en cómo respetar y aprender de las personas. En eso fue esencial. O sea, ¿tus papás eran muy estrictos contigo No. ¿O qué eran? No eran muy estrictos, eran muy educadores, sin saber y sin tener esos conocimientos específicos, sino que lo lograron a partir de su actitud ante la vida como tal. A ver, platícame una anécdota de tus papás y de algo que sea importante en tu niñez. Realmente, digamos por caso, los momentos de los 9 años. Voy a poner este ejemplo porque es decisivo. A los 9 años se inició en Cuba la campaña de alfabetización, en 1961. Y en esos momentos se llamó a que todo el que quisiera pudiera ir a alfabetizar, todo el que quisiera y supiera, podía ir a alfabetizar. Inmediatamente yo me decidí a hacerlo. ¿Qué edad tenías? 9 años. 9 años. Y ellos estuvieron de acuerdo. Es decir, no pusieron resistencia a que fuera a hacer ese tipo de labor. Y eso fue muy importante porque a partir de ahí me integré en todo el movimiento, tanto de educación como tal, como para buscar también conocer otro tipo de vida de personas que eran iletradas en aquellos momentos, conocer la importancia que tenía el alfabetizarlos y por lo tanto la importancia que tenía la educación para todo el país y la sociedad en esos momentos. O sea, desde los 9 años saliste con las brigadas a alfabetizar, una vez que triunfó la Revolución Cubana, y te tocó hacer esa labor en comunidades de las distintas provincias o de los distintos... A los 9 la realicé en comunidades de la propia Habana, donde yo nací, en barrios de La Habana. A los 16 estaba entonces sí bastante lejos. Estaba en el extremo oriental de Cuba, en Baracoa, la ciudad primada porque fue la primera fundada por los españoles en Cuba. Estaba no en la ciudad, sino en el campo de esa zona, ya trabajando en un semi-internado de primaria con los grados 4º, 5º y 6º. A ver, pero quiero que me platiques. Que tú de niño llegabas, se hacía la brigada, ¿y qué te decía la gente al ver a un niño chiquito ahí que quería enseñarles a leer? Ajá. ¿Cuál fue sí, la reacción y la experiencia? Realmente, primero, en muchos casos, no en el mío, pero sí en muchos casos, algunos se negaban a que los alfabetizaran. Y sobre todo,
porque no eran maestros verdaderamente constituidos, no tenían experiencia, y eso es en lo que se basaba, en que no teníamos experiencia. Pero había mucho entusiasmo por esa labor y pronto se iban acercando allí. Es decir, eso fue una cuestión que marcó a esa generación. Mi esposa también participó en esa campaña de alfabetización y muchos amigos que conozco también. Y que estaban organizados por brigadas, llegaban a los barrios, a las comunidades, y quién hacía seguimiento, quién supervisaba. Sí, había una preparación inicial que se daba en el caso de las brigadas. Conrado Benítez se hacía en Varadero. De allí se iba un tiempo desde el punto de vista metodológico, de organización metodológica, y se iba entonces a los distintos lugares. En el caso de donde yo participé, eran los llamados educadores populares, maestros populares. Y nosotros teníamos un seminario inicialmente en algún lugar. En el caso mío fue en el antiguo Ministerio de Hacienda del país. Hoy no se llama así. El antiguo Ministerio de Hacienda, que después allí fue el Ministerio de Educación durante muchos años. Se hacía esa preparación, nos llevaban personas, maestros ya, nos llevaban a los distintos lugares y allí empezábamos a trabajar. Nos presentaban, estábamos con ellos, comenzábamos a participar y también realizaban algunas visitas para ver cómo iba el trabajo. Muy bien, ¿y tuvieron alguna manera de enseñar posteriormente o cada quien enseñaba como había aprendido, como creía que había aprendido? Se hizo un sistema de alfabetización que en aquellos momentos fue considerado muy avanzado y que es la base del sistema Yo Sí Puedo, que hoy ya se ha empleado por Cuba en distintos países, en más de 30 países, incluido México también. Ese sistema fue premiado por la UNESCO después y reconocido como un sistema que podría generalizarse para la educación. Para nosotros nos parecía una cuestión muy normal aquello. Teníamos una cartilla y esa cartilla la utilizábamos. También teníamos lecturas y sobre todo lo más importante es que era con la vida diaria. Es decir, no se enseñaba con modelos establecidos por otros, sino con lo que la persona trabajaba, con lo que la persona vivía. Es decir, a un campesino se le hablaba y empezaba a escribir, empezaba a tratar de escribir a partir de la tierra, de lo que él producía. A un obrero, pues, hablando de la fábrica y así. Es decir, se le vinculaba realmente a lo que normalmente él realizaba. A ver, en las corrientes es más de Macarenco, es más de Freire, es como, bueno, ¿cómo la definir? Yo sé que era una especie de experimento que se estaba haciendo, pero que era más dialógica con la gente. Me sonrío por eso. A ver, platícame. Era, y por eso lo decía inicialmente, sin duda que era muy dialógica. Y sin duda que, si vamos a ver desde el punto de vista teórico, pudiera acercarse más a Freire, pero antes de Freire. Sí, antes de Freire, que fue una experiencia muy... ¿Y en aquel entonces era el entusiasmo o había colectivo o había una diferencia de generaciones entre la gente anterior a la revolución y la gente que vivió y se formó en la revolución? ¿Cómo era el ambiente cubano en esa época, Sergio? Decía que había una integración y había mucho fervor patriótico. Y se llamó para la campaña de alfabetización a los maestros que estaban y a los maestros que no tenían aulas, porque en el año 59 había más de 10.000 maestros sin aulas. Y había una población analfabeta también alta. ¿Cuánto sería? ¿El 70, el 60, el 40? No, más alrededor del 40%. Uy, que era muy alta.
de todo el país. Claro. ¿Y en dónde se daban las clases? Hubiera sido muy interesante, como los griegos, todos los ¿no? lugares. Todos los lugares. En todos los lugares. Sí. Debajo de un árbol, en una fábrica, en un local de una fábrica, en un local de una escuela cuando se podía, pero en todos los lugares. ¿Qué rescatas más de esta época? Bueno, de esa época personalmente lo que rescato es el tener la formación de ser una persona. Es decir, eso que lleva a poder servir a los demás, el humanismo, es lo que se rescata, en mi caso, de esa época. Es decir, el brindar ayuda a quienes no eran alfabetizados en aquellos momentos. El que ellos me brindaran ayuda desde todo punto de vista porque yo tenía 9 años. El que pudiéramos relacionarnos con esa otra generación o con esas otras generaciones fue una cosa muy importante para mí, para mi formación, para poder lograr después ser una persona, como digo, y después un profesional. Muy bien. Luego llegamos a los 16 años donde ya te tocó hacer labor más más lejos de la educación y en comunidades más apartadas de Cuba. ¿Y cuál fue la experiencia? Bien, yo estudiaba en el Instituto Pedagógico Enrique José Baronas, Instituto Pedagógico de La Habana. Nunca había salido para ninguna provincia, salvo a la provincia de Pinar del Río, muy al norte del Pinar del Río, donde vivían familiares de mi madre, solamente hasta allí. Sin embargo, en aquellos momentos, después de año y medio de estudios, nos vinculó el programa que teníamos de formación para hacer una práctica docente. Esa práctica docente se escogía a los estudiantes que tenían mejores promedios académicos para ir a regiones donde había mayores problemas, es decir, las más lejanas, es decir, las que tenían esas características. A ver, ahí, o sea, era un honor. Era un honor. Era de un honor. Mérito. Ajá. Salir a educar. Exacto. Y salir a educar a esos lugares más lejos. Es decir, nosotros, por ejemplo, éramos 9 estudiantes los que fuimos para el semi-internado César Escalante, donde yo trabajé en ese año. 9. Esos 9 teníamos promedio de más de 98,5 sobre 100 como estudiantes. Muy bien. Allí fuimos, teníamos 16 años, todos los que fueron escogidos para allí, y teníamos estudiantes hasta de 19 años. Teníamos estudiantes hasta de 19 años en el semi-internado de montaña. Es decir, los estudiantes estaban allí toda la semana, salían los fines de semana para sus comunidades, para sus casas, pero mientras los padres de ellos éramos nosotros, que algunos teníamos menos edad que ellos. Ah, muy bien. Entonces, pero era un esquema así, pareciera ser como militar, ¿no? O sea, más de célula, de estar por no niveles. No tanto, sino que organizamos aquello en forma no militar, sí de forma organizativa que pudiera servir para ayudar mejor, pero no teníamos una disciplina militar, realmente. Okay. Muy bien, eso fueron a los 16 años. Sí. Posteriormente, ¿qué estudiaste? Bueno, terminé el Instituto Pedagógico a los 20 años y continué trabajando allí, en el Instituto Pedagógico. Fui elegido para trabajar en el propio Instituto Pedagógico. El primer año, una cosa interesante, el primer año yo tenía 20 años, acababa de cumplirlos, los cumplí durante la graduación, el periodo de graduación, que fue construyendo una escuela.
la graduación nuestra. Y tenía 20 años y yo debía trabajar un fin de semana en la provincia de Matanzas, es decir, al oriente de La Habana, y un fin de semana en la provincia de Pinar del Río, al occidente de La Habana. Pero no tenía fines de semana para mí. ¿Eran los sábados rojos, perdón? No. ¿No? No, eso se realizó en las fábricas. En las fábricas. Era una labor social. Una labor social. Social de continuar. Sí, y además era ya como profesional, como profesor en un pedagógico que iba a formar profesores a su vez. Okay. Yo debía revisar la práctica docente tanto en una provincia como en otra. Ver cómo estaban trabajando los estudiantes que estaban allí. Esa era la labor que realizaba. Con bastante experiencia previa. Entonces, primero iniciaste alfabetizando, posteriormente hiciste un trabajo de alfabetización más especializada en los lugares más lejanos, y después supervisaste a los formadores, eras formador de formadores para ver el desempeño de la actividad. Muy bien, ¿y qué más siguió en la vida? Bueno, allí yo estuve hasta el año 82, pero como un intermedio del año 76 al 78, en que hubo una reorganización del gobierno a nivel de los municipios en Cuba, de municipios y provincias. Y se organizaron los llamados órganos del poder popular. Para allí fui elegido como delegado de mi circunscripción en esos momentos. Ya yo tenía 24 años. Y después fui elegido miembro ejecutivo del municipio de La Habana Vieja. Es decir, allí yo lo que realicé fue la labor de dirección de las direcciones de educación, de cultura, de deportes y de desarrollo de la infancia. Esa fue una experiencia interesante, porque yo había trabajado en educación, pero no dirigir no solamente educación, sino dirigir todo este sector que es importante porque está muy vinculado. Porque realmente la formación no puede ser una cuestión solamente de la educación o de un sector que sea llamado educación, sino que la cultura es fundamental en ello. Entonces era deporte, física también. ¿Era deporte, era arte o qué era? Ajá. Era educación, cultura, deportes y el desarrollo de la infancia, que estaba en este caso como una dirección aparte de la de educación. Ok, muy bien. Entonces ya empezaste a trabajar en otro campo pues, de tu vida, que es la parte administrativa. Exacto. ¿Y luego qué sucedió? De allí, al terminar el periodo, pues volví al Instituto Pedagógico a trabajar allá. Eso fue solamente un año y medio. Allí ya también, bueno, fui jefe de departamento, jefe de sección, tuve esos cargos dentro del Instituto Pedagógico. Y en el año 82 se organizó el Centro de Investigaciones sobre Asia, África y América Latina en la Academia de Ciencias de Cuba. Y para allí se me propuso, porque había realizado ya como profesor, había realizado investigaciones sobre China y sobre la India, se me propuso que fuera para allí y se me designó como vicedirector científico de esa institución que surgía en el año 82, primero como departamento y en el 83 como centro independiente. Allí estuve hasta el año 89 trabajando, estudiando y viendo también, realizando investigaciones, como decía, sobre el Extremo Oriente, con vínculos con alrededor de 9 instituciones extranjeras, 9 o más instituciones extranjeras, sobre todo europeas en ese momento. Y bueno, esa fue otra etapa diferente, de dirección
administración y por lo tanto también de investigación. Investigación, sí. ¿Y qué tipo de investigación hacías? ¿Documental? Hacía investigaciones documentales e investigaciones también en las cuales realizábamos visitas directas a ver cómo se desarrollaba el hecho que estábamos investigando, pero esencialmente documentales, lógicamente. A ver, Sergio, ¿me estás diciendo que fuiste a China, a la India y a...? No, no tanto. Íbamos a otros lugares donde había comunidades de ese origen. Ah, muy bien. No pude llegar hasta allá. Sí, de aquí del barrio chino, ¿no? Que es muy famoso ahí en Cuba, Sí, ¿no? en Cuba tenemos un barrio chino. ¿Y con los hindús? ¿Con que quién? también. Hay comunidades. No hay comunidades, pero sí hay descendientes en la zona de Guantánamo, de la provincia de Guantánamo, en el municipio, sobre todo Manuel Tames, de Guantánamo, porque en el año 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Sí. fueron un grupo de indios llevados por los británicos para asentarse en determinados lugares, y se asentaron en la zona de Guantánamo. Después, poco tiempo después, pues se retiraron muchos de ellos de allí, pero quedan algunos que no mantienen, se han integrado a la nacionalidad cubana y no mantienen muchos vínculos, pero algunas tradiciones quedan, al menos. Okay, y te tocó a ti trabajar al respecto. Sí. Ok, esto fue hasta del 82, ¿qué periodo del 82 al? Al 89. Y muy interesante, ¿no? Se está transformando Cuba, ya empieza a trabajar con centros de investigación, una vez que el nivel de práctica social ya se ha alfabetizado, ya se generan instituciones específicas. ¿Qué sucedió posteriormente? Bueno, en mi caso personal, a partir del año 89 vuelvo a la educación. Vuelvo a la educación, a distintas instituciones, al Ministerio de Educación. ¿Sales del Instituto de Investigaciones? Sí, ese Centro por Reorganización de las Ciencias Sociales en el país dejó de funcionar, porque había otros centros que abarcaban esos estudios, ubicados en otra parte, ubicados en las propias universidades. Se empezó a desarrollar más los departamentos dentro de las universidades, y por lo tanto se consideró que no era necesario un centro específico para los estudios sobre Asia, África y América Latina. Y entonces yo pasé a la educación. Tercer mundo, exacto. Cierto. Muy bien. ¿Y luego qué pasó? ¿Te regresas a la educación? ¿Vuelves al instituto de docencia? No vuelvo al instituto pedagógico. Voy al Ministerio de Educación. ¿Vas al Ministerio de Educación? Allí a el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. O sea, un instituto de investigaciones sobre las ciencias pedagógicas. El trabajo allí es relacionado con el desarrollo de las escuelas en todos los niveles y con el desarrollo de los institutos pedagógicos, precisamente. Tanto desde el punto de vista de contenido como desde el punto de vista metodológico. Muy bien. ¿Y cómo investigabas? A ver, platícame esa parte. ¿Cómo investigaba? Bueno, buscamos, en aquellos momentos fue el conocimiento de una serie de teorías importantes para el desarrollo de la educación y el desarrollo de la sociedad. Es decir, Bourdieu, por ejemplo, lo conocimos a partir de aquellos momentos y empezamos a ver cómo se podía trabajar en esto. La base, la educación cubana y la investigación en la educación cubana tiene una base muy amplia desde el punto de vista de la investigación. Es decir, no se tomó solamente la línea, digamos, de la Unión Soviética en aquellos momentos. Sí, se tiene como base hasta hoy, que se utiliza en todas partes prácticamente, en Occidente, en distintos lugares, a Vygotsky. Pero también se empleó y se utiliza a distintos pedagogos y otros científicos o cientistas sociales de otras orientaciones, todos vinculados al objetivo o a los objetivos de la educación cubana. Muy bien. Estaba Apple, estaba
Sí. Piaget, estaba Rogers. Y así. Es decir, sin tener un elemento de discriminación. Sí, escuchando las sino distintas viendo posturas. qué es lo que nos correspondía realmente, qué es lo que interesaba a nuestros intereses. Muy bien. ¿Y después qué sucede? ¿Vas a Francia? Sí, voy a Francia. ¿En qué año? En el año 99. No sé. En el año 99. En el año 99 estaba allí estudiando precisamente el Instituto Internacional de Administración Pública. ¿Y ya no fue educación? No. A ver, entonces. Eso fue a partir del instituto el Ministerio de Educación Superior. Muy bien. Porque el Ministerio de Educación Superior se encarga en Cuba de, entre otras, además del desarrollo de las universidades, también se le dio como encargo social, en este caso, el desarrollo de la administración en el país. Es decir, orientar cómo desarrollar la administración, no de administrar, sino de orientar cómo desarrollar la gestión, cómo desarrollar la administración desde el punto de vista teórico, para la utilización en las empresas y en los demás sectores públicas de la sociedad. Muy bien. Y por eso allí en el año 99 pues se me envió a ese instituto. ¿Cómo se llama el instituto? Internacional de Administración Pública. Hoy no existe así como nombre. ¿Cómo se llama? Porque se integró a la Escuela Nacional de Administración, a la ENA. A la ENA. Conocida. Okay. Muy bien. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Cuántos años estuviste en Francia? No, el año 99, fue en el año 99. Fue nada más ir a tomar una especialidad. Ajá. ¿Y cuál fue la experiencia con los franceses? Y fue la especialidad de control y evaluación de la administración. La experiencia fue muy buena. Fue muy buena porque es ver otro desarrollo. Además, allí, le voy a volver sobre esto, allí no solamente estaba yo, de Cuba, había otra especialista cubana, pero había también de Chile, de El Salvador, de Ecuador, de distintos países latinoamericanos. No había mexicanos, por cierto, en ese curso. En otros sí, estaban allá. ¿En París estabas? En París. Muy bien, un año trabajaste ahí y fue muy interesante. Fue muy interesante porque además conocimos la experiencia de la organización de la administración francesa y en lo que iba a ser después la comunidad europea, ¿no? Precisamente, si yo dijera, los franceses tienen su forma muy, hasta esos momentos, tenían una forma centralizada de administración del Estado. Hoy día han ido teniendo otros desarrollos, pero en aquellos momentos se parecía más la administración francesa a la que se desarrolló años atrás en los llamados países socialistas europeos, y por lo tanto tenía cierto vínculo también y cercanía con Cuba, precisamente. Aunque había algunos elementos que eran demasiado, para mi criterio, demasiado centralizados en esto, y otros que sí hay que tomar como experiencia. Sí, a ver, Betelém, la escuela crítica de la planeación central, pero más por la escuela de Frankfurt, ¿no? Estuvo trabajando. Pero a ver, dime, ¿quiénes serían los teóricos de estas formas de gestión centralistas en Francia que estuvieron y que tú viste y que veías algunas que eran ágiles, otras no demasiado estrictas, pero bueno, era la experiencia de la administración pública? Sí, exacto. Más que los teóricos, que sí, sin duda, que fueron estos. Más que eso fue la práctica en las instituciones francesas, lo que me dio. Es decir, allí estuvimos y pudimos ver y pudimos preguntar, colaborar y todo eso en el Senado francés, en la Cámara de Cuentas, en varios lugares
de este tipo, incluido el ministerio, el superministerio de finanzas del país, que no es solamente de finanzas, es de industria. Nosotros éramos becarios del gobierno francés y se nos llevaba para que viéramos, preguntáramos, analizáramos esto. Desde el punto de vista de Cuba, era para nosotros una investigación, porque era conocer esa experiencia, claro, y después señalarla en Cuba, qué es lo que era importante para nosotros y qué no, qué es lo que podía servirnos. Y al Ministerio de Educación Superior, por lo tanto, en qué podíamos colaborar y en qué podíamos desarrollarnos más. Así me dio la posibilidad después de elegir algunos investigadores o administradores franceses, unos u otros, para que fueran a trabajar a nuestro país con los administradores nuestros, con directores de distintas empresas públicas y todo eso en el país. Sí, entonces en toda tu trayectoria te formaste primeramente como educador, posteriormente como gestor, como administrador, desde que eras coordinador de educación, de las múltiples actividades, sí, una idea sistemática se va desarrollando, y regresas a Cuba. ¿Y qué pasó? Bueno, seguí en mi Ministerio de Educación Superior. Pero ya vienes con otras, para eso. Pero ya vienes con otras ideas, vienes haciendo... Claro. Como decía, la experiencia fue interesante. La experiencia fue interesante y se comenzó a tomar eso, porque no solamente íbamos a Francia. Se iba a España, se tomaban experiencias, porque teníamos contacto también con investigadores sobre todo y consultores también de otras partes del mundo, inclusive de los Estados Unidos de América, y por eso a partir de ahí se fue haciendo, todos y cada uno íbamos dando las experiencias y se fue haciendo una forma de enseñanza de la administración diferente por tener todas estas experiencias vistas y no solamente oídas en distintos lugares. Esto nos sirvió para que la educación superior pudiera seguirse afianzando como los centros que podían realizar esta labor en el país, que nos había designado el gobierno central para ello. Y en mi caso particular, pues estuve trabajando en eso hasta el año 96, hasta el 2006, hasta el año 2006, en que paso a la Universidad de La Habana, ya para aplicarlo directamente, volver más a la investigación sobre la educación superior directamente, en la que estoy hoy día, ¿no? Sí, pero la carrera de administración, ¿cuándo se da en La Habana? ¿O es una carrera análoga a la administración? No hay carrera de administración. Ok, sí. Todavía no hay carrera de administración. Y digo todavía porque durante varios años hemos estado hablando y tratando de eso. Allá se desarrolló a partir de la carrera, de economía. Economía. Fundamentalmente. Y de administración pública. Ya administración pública se hace como una especialidad después, de graduarse de licenciatura. Y pasan a administración pública. Las licenciaturas son economía y son de finanzas, y a partir de esas dos, pues, se hacen especialidades en administración pública o en administración empresarial, pero ya como posgrado, es decir, muy bien, no como formación básica, inicial, para los estudiantes. ¿Y te toca ser fundador? Bueno, me toca trabajar en eso también, no exactamente fundador, pero sí trabajar en ellos. Perfecto. Posteriormente, organizan ustedes un evento, bueno, me refiero a los cubanos de GESEMAP, para estar viendo y dialogando sobre las formas de administración
que existen en Latinoamérica principalmente, que es el... Principalmente. En el año 98 empezamos a organizar los eventos de gestión empresarial y administración pública. Las siglas SMAP es eso lo que significa. Ese fue exactamente como dice usted, doctor Contreras, pues para tener las experiencias estas, verlas, difundirlas, pero no solamente de América Latina, aunque esencialmente de América Latina. Quienes más han participado, sin duda, han sido los colegas mexicanos en ella, pero han participado también de todos, prácticamente todos los países de América Latina, también de Europa, en este caso fundamentalmente de España, Francia, e Italia también, y de algunos otros países europeos. Y por parte de Estados Unidos y Canadá también, y de algunas otras partes, porque hemos tenido en esos eventos hasta de Singapur, por ejemplo. Bien lejos. Y bueno, y ya escuchan las distintas ponencias y ustedes que hacen una evaluación de las formas de gestión de otro país. Por ejemplo, en Italia están los de los distritos industriales, por ejemplo, en España están los de estas regiones de innovación, el ejemplo de los vascos. Los campos. ¿Estas cosas son las que se reflexionan y se trabajan o nada más son motivo de exposición? Si hay gente que retome estas otras experiencias para estar evaluando, viendo, analizando, claro que son distintas condiciones. Se trata de hacer eso. Realmente no se ha hecho a profundidad todavía, pero se trata de hacer eso y, como decía, el centro que lo organiza, pues analiza después de forma general cuáles son las posibilidades de desarrollos, sobre todo teniendo en cuenta, contrastándolo con el desarrollo de la economía y de la administración en particular en Cuba. Eso se realiza también. Sin duda que estamos en una fase, esta debe ser superior. Sí, a mí me sorprendía porque cuando tuve la oportunidad de ir a Cuba, me sorprendía que había gente que trabajaba planeación estratégica, con distintas vertientes muy cuantitativas, demasiado eficientistas, y yo decía, bueno, claro, es necesario no hacer tabula rasa de cosas, pero sí de ver el nivel de eficiencia que existe, y me sorprendía que trabajaran este tipo de modelos cuando el principio, por ser un país socialista, era otra cuestión, ¿no? Pero, a ver, aquí hay una parte que es la sede, porque me lo has mencionado, que tú te dedicaste a las cuestiones de prospectiva. Sí. Ese es el tema actual que traes, es tu línea de investigación, la cuestión de la prospectiva. Y bueno, pues aquí hay muchas escuelas, está la escuela sajona, bueno, norteamericana, y está la escuela francesa de la... de Godet. De Godet y demás. A ver, y tú, ¿por dónde te orientas? ¿Por dónde estás? Y en base a toda esta experiencia, que me platiques con referencia a la planeación. Sí. En Cuba no hay un desarrollo todavía de la prospectiva. Empezamos por ahí. Empezamos, digamos, en la educación superior, que es a lo que más me dedico, precisamente no hay experiencias grandes sobre esto. Solamente en 2009 dimos el primer curso, precisamente yo lo di, el primer curso sobre prospectiva para un grupo de profesores, fundamentalmente de profesores de distintas universidades. Y que esto me acompañaron el jefe de mi grupo de investigación, el doctor José Luis Almoiñas, y la doctora Judith también participaron. Pero lo importante de esto no es solamente dar un curso. Lo importante de esto, decía, desde el punto de vista investigativo, es que no se habían tenido en cuenta estos elementos para el desarrollo de la educación superior en particular,
hasta estos momentos. Precisamente ahora yo estoy haciendo un informe técnico de investigación en el que tuve en cuenta la utilización de 20 expertos, directores de administración, directores de recursos humanos y todo eso de las distintas universidades cubanas, y como una de las conclusiones es que no se ha empleado la prospectiva para esto, que solamente se han empleado algunos elementos de estudios del futuro a partir de la planificación estratégica, a partir de emplearse la planificación estratégica en el país, que se empezó a utilizar de forma generalizada a partir de los años 90. Es decir, sobre todo a partir del 96 se empezó a utilizar mucho más la planificación estratégica en toda Cuba e incluida en la educación superior, a la que se le dio esa posibilidad de dirigir metodológicamente esto. Ahora bien, Porter, yo creo, sí, estuvo en Cuba. ¿estuvo en Cuba? Estuvo en ¿Lo Cuba. llevaste tú? No, yo no. Fue antes de que yo estuviera directamente relacionado con esta parte. Fue un año antes, exactamente. Estuvo en Cuba y han estado otros de importancia con nosotros, como son Kenneth Clark, Joan Goldsmith y otros más también importantes. He dicho 2 norteamericanos, sí, y componen más que han participado allá con nosotros y tenemos contactos regulares. Pero a mí me sorprende porque me sorprende no con el morro, me sorprende porque Porter, por ejemplo, trabaja bajo escenarios de competitividad y de esas contingencias bastantes en los mercados capitalistas y demás, y entonces ¿cómo la están vislumbrando? Y ahorita yo me estaba acordando de los viejos manuales, y digo viejos y no también no vaya a ser peyorativo, de los viejos manuales soviéticos donde estaba la dialéctica y la lucha de contrarios, y que era interesante como abstracciones, pero ya como para ver las concreciones sí todavía aplicaban algunas de las categorías, ¿no? En términos de que lo negativo después iba a ser diferente o iba a ser el positivo en la dialéctica. La lucha de contrarios. La lucha de contrarios, pero, sí, pero que llegó también a un nivel muy especulativo, ¿no? En términos filosóficos. Perdón, esos manuales. Sí, los manuales de la manuales, URSS. Manuales. Sí. Esos manuales, como el nombre mismo dice, son manuales. Y realmente era un esquema. Era un esquema que, como sabemos, los esquemas son elementos esenciales, pero que no pueden ser de aplicación total. Claro, no, pues realmente no se podía tomar en cuenta. Eran muy esquemáticos, por eso mismo que decíamos, y en definitiva, sí, la esencia de el materialismo dialéctico y el materialismo histórico sigue presente en Cuba, pero es que la esencia señala el desarrollo de lo que hay hoy en todas partes, y se ha tomado, quizás no diciendo que es materialismo dialéctico, pero se ha tomado en otros lugares y en otras tendencias específicas. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos con respecto a la prospectiva? No solamente las tendencias, sino sobre todo las rupturas, las posibilidades de ruptura. Y ahí donde está el centro de nuestra atención. Y por eso es necesario también tener en cuenta los criterios de otras tendencias. Es decir, no solamente en el caso, si me ubico solamente en la perspectiva, no solamente de Godet, que es el que más se utiliza en Cuba, sino, digamos, que yo estoy más cerca de Leonora Mazzini, Barbieri, porque ella trata fundamentalmente la perspectiva desde el punto de vista humanista, y es importante tener en cuenta. Pero hay varias tendencias de perspectiva en América Latina. Es decir, hay una tendencia de perspectiva cuya figura fundamental es
Francisco Mujica, colombiano, que desarrolla una perspectiva sudamericana sobre la base esencialmente del escenario apuesta. Es decir, el escenario al que se llega a un escenario porque es que se va a construir, el que se va a tratar de construir, ya que la perspectiva, lo que debe ver en estos momentos, y de eso lo señala la propia perspectiva francesa, es como construcción del futuro. No saber, adivinar, prever lo que va a existir en el futuro, sino construir el futuro. Porque, como decíamos en un momento, construyendo un mejor futuro, se construye un mejor presente y se trabaja con un mejor presente. Por eso, las tendencias diferentes que podemos hablar en todo esto, además, van coincidiendo en estos momentos. Sí. Se van acercando cada vez más. Sí, para bien y para mal. Pues sí. Para bien y para mal. Fíjate que yo bueno, todo el discurso socialista es sobre el futuro, el nuevo hombre, claro, y todo lo demás. Y claro, el Che todavía lo hacía más humanista, ¿no? El nuevo hombre era un sujeto comprometido con una realidad y con toda una experiencia y con un arraigo y con una solidaridad, ¿no? Por eso es un solidario internacional. Pero, pues hay toda una discusión también, esta idea progresista de las sociedades y el futuro como el mejor escenario, etcétera, pues han entrado en crisis, ¿no? Con las ideas evolucionistas, la crisis al evolucionismo, la crisis al progresismo, la crisis al futurologismo, en términos de que el mundo del mañana va a ser mejor que el actual. Y yo creo, por ejemplo, bueno, no creo, yo pienso y reflexiono, porque claro, esto no es nada más una cuestión de apuesta, es una cuestión de tendencias, contextos, fuerzas contra fuerzas, rupturas. Estoy pensando en el buen vivir, que es una propuesta indígena y que la han retomado muy bien la epistemología del sur, Buenaventura Santos y estas gentes de Brasil, que están pensando en la sociedad, pero que hay que replantearse muchas cosas, ¿no? Para América Latina, en un escenario complejo, en un sistema mundial, ¿no? Y estoy pensando tal buen vivir y la sustentabilidad, que no es forzosamente mayor máquinas, mayor población, mayor ciudades, mayor tecnología, sino a lo mejor otra cosa más modesta, que permita reproducir la vida, que permita... Y hay toda una discusión ahí con Vladimir y el no crecimiento en economía y estas cosas. Yo creo que la idea de futuro también es importante pensarla ahora, porque mucho tiempo se vendió, ¿no? Con toda la modernidad de las transformaciones, la evolución, el cambio, la mejora, y que finalmente, cuando digo se ha vendido es que así sí. Se ha permeado, se ha invitado, así no lo hemos imaginado. En el imaginario colectivo hemos pensado en ciudades del futuro, en nuevas máquinas, en nueva tecnología. Y me sorprendía, por ejemplo, una vez me tocó ver del National Geographic y del Discovery también, ciudades del futuro, y seguían pensando en la misma estructura, ¿no? Los ricos y una masa de gentes que les sirviera, una pirámide de gentes que sirvieran, y seguían pensando en el turismo de esta manera, o sea, del turismo evasivo, y seguían pensando en la gran industria y como si tuviéramos posibilidades exponencialmente de seguir creciendo o de no seguir creciendo. Cuando la Tierra no lo permite. No lo permite, y a los límites, exacto, y replantear cosas, y precisamente el humanismo, de qué es el futuro, o cómo vemos el futuro, a quién se le tiene que preguntar. En la planeación estratégica, los actores se supone que tienen que ir involucrándose a construir en tolerancia, en la diversidad, las perspectivas de lo que debe ser la sociedad. Sí, yo sé que es un tema demasiado complejo, pero no basta decir la complejidad. Yo creo que lo más importante es tratarla de entender. Entonces hay gente que incluso ha
pues como son ritmos de el sector económico se mueve a un ritmo, la sociedad se mueve paralelamente a otro ritmo, y la cultura se mueve a otro ritmo, los entendimientos, los acuerdos, las comunicaciones, el poder, se mueve a muchos ritmos, y las resistencias se mueven a otros ritmos. Yo tratando de imaginar, ¿no? O sea, si pudiéramos imaginarlo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el futuro? Sin duda que hay ritmos diferentes. Además hay tendencias y hay criterios teóricos, además de los ritmos diferentes. Bourdieu mismo habla de las distintas olas, como lo había hablado en otros momentos, como se había hablado en otros momentos, y así. Pero lo más interesante, lo más importante para la comprensión de esto, resulta para mí, como bien decía, imaginar. Es decir, tiene que partirse de la imaginación. Bueno, ya decía imaginar y soñar, pero imaginar y soñar con los pies puestos en la tierra. Es decir, imaginar y soñar teniendo en cuenta las condiciones existentes actualmente, lo que queremos que sea ese futuro, y también cómo ha sido el pasado. Es decir, no podemos imaginar un futuro de un tipo sin tener en cuenta las condiciones que tenemos hoy, ni tampoco las que tuvimos ayer. Es decir, si bien no es una evolución, y eso es claro que el futuro no puede considerarse así, debe considerarse sí como devenir, pero no como una evolución continua. Sí es necesario tener en cuenta esta situación. Es decir, cómo se produjo el pasado reciente, quizás, cómo está el presente, si hubo o no rupturas de un proceso a otro, de cómo se desarrollaban en aquellos momentos y cómo ahora, si digamos, desde el punto de vista económico, un país obtuvo el desarrollo de producciones determinadas en tal momento que lo lanzaron a lo que se ha dado en llamar siempre desarrollo económico, o si ese país u otro determinado lo que ha hecho es su sociedad reorganizarse de otra forma, y a partir de eso, es decir, de la reorganización de la propia sociedad, de los intereses de esa sociedad, es como tenemos que ver el futuro. La complejidad de ese futuro, bueno, tanto la complejidad dicha por Morán u otros, es sin duda real. Y es sin duda real por cuanto todavía no hay una uniformidad, y no puede haberla en este sentido, en el desarrollo humano. Digo desarrollo humano y no digo desarrollo económico, sino en el desarrollo humano. Y en el desarrollo humano precisamente a partir no solamente de los datos, es decir, no solamente a partir de la cantidad de analfabetos o no, de la cantidad de grados alcanzados, de la cantidad de Producto Interno Bruto que exista en un país, sino a partir de cómo esas personas se sienten. Es muy interesante aquellos que han hecho índices de felicidad. Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Creo que hay que tenerlo en cuenta porque, sin duda, si una persona se siente satisfecha o no en su medio, eso determinará no solamente la actitud presente, sino cómo se va a manifestar él y cómo va a manifestarse sus descendientes también. Porque en definitiva se va a hacer realidad esto en lo que hable, lo que diariamente esté inculcando al resto de las personas de su círculo. El futuro, yo creo, y lo que hemos visto hasta estos momentos en lo que hemos podido avanzar en las investigaciones,
tiene que hacerse a partir de la persona, sus familias y después así los distintos niveles de integración social, pero partiendo esencialmente de la persona y su familia. Es decir, creo que esto es una cuestión importante y por eso los estudios prospectivos cada vez más se están realizando en muchos lugares a partir del desarrollo local. Sí, la comunidad, de la localidad, la comunidad sí. Es esencial en esto. Y como más influencia van a tener, es a partir de allí. Es decir, yo puedo hacer investigaciones amplias con muchos expertos y todo eso sobre el desarrollo de la educación. De la educación, y va a ser importante. Pero si estas investigaciones y esta influencia en la que puede también entrar la investigación-acción se realizan en una comunidad, creo que van a ser más importantes. Claro. Van a ser más importantes porque van a ir influyendo no solamente en esa comunidad, sino en el resto de las comunidades vinculadas allí. Por lo tanto, ese es mi criterio con respecto a lo que puede servir la prospectiva, a lo que debe servir la prospectiva, a cómo enfocarla en este sentido y a lo que debe ser el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad debe ser a partir de esa integración. Que hoy no hay las condiciones, eso es un estudio que debemos realizar. Pero ese debe ser el ideal, que es importante tener un ideal para lograr, para construir un futuro mejor, como decíamos, construiríamos un presente mejor. Ese ideal es el de lograr que todos podamos cooperar, que todos podamos colaborar, aunque sabemos hoy día los problemas existentes y los que nos han antecedido, pero como ideal es ese y hacia allí debemos emplear los pasos prácticos, no solamente a tenerlo en la mente, sino los pasos prácticos, que no quiere decir que se hagan mañana exactamente, pero sí que vamos en camino hacia ello. Eso. Muy bien. Sergio, a ver, nomás quiero recapitular un poquito, pero con base a tu obra. Conocí un libro tuyo sobre tesis y cómo hacer una tesis. Y mi pregunta es que si en el campo educativo tienes un trabajo o trabajos o libros o artículo que haga esta reflexión de la educación superior, de la administración educativa, para que nos lo señales y la gente que esté interesada en buscar, pues que sepa que hay unos trabajos. Y de prospectiva, si tienes trabajos al respecto, ya algo elaborado o pues que haga referencias. Yo conozco un trabajo tuyo porque sí tuve la oportunidad de que me lo obsequiaran en Cuba, pero a ver, dime bueno, sobre la obra. Hay trabajos, artículos en distintas publicaciones, sí, entrevistas también. Libros hay en colaboración sobre todo. En colaboración, digamos, para el cambio, un elemento común en todo el trabajo que hemos realizado, digamos, están los retos del cambio educativo, que fueron otros investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y yo los que lo hicimos. ¿Fue una serie o fue un...? Realmente prácticamente una serie. Es un libro, se llama Los retos del cambio educativo, que dirige el doctor Lizardo García y del cual yo soy también uno de los autores. Es el libro de la transformación de la escuela, digamos por caso, que continúa a ese otro, que ya plantea no solamente los elementos de cambio en las escuelas, sino la utilización práctica en distintos lugares. Y allí también planteamos esto de la participación esencial que tienen las personas. Y planteamos tanto en uno como en otro y en otros grupos de trabajo que la participación es elemento esencial, es uno de los
de las bases, uno de los pilares para lograr que se pueda realizar un objetivo verdadero en el campo educativo y diría yo que en el campo social también. Sobre perspectiva, tenemos publicación electrónica, una especie de manual, una especie de manual. Lo digo porque todavía no puedo decir que es algo... Son ensayos, ¿no? Me imagino que son ensayos. Exacto. Que está en electrónico. Okay, muy bien. Está en la red del Ministerio de Educación Superior. ¿Cómo se llama? Se llama La Prospectiva, una posibilidad para la educación superior. Okay. Está en la editorial del Ministerio de Educación Superior de Cuba. Y también hay otros artículos que ahora mismo yo ni recuerdo, en este caso, pero que sí tenemos visto y que podemos analizar. Ahora estamos trabajando también sobre el llamado capital intelectual. Y eso no voy a desarrollar mucho. Estamos tratando de definirlo no solamente desde el punto de vista administrativo general, sino en particular, por ejemplo, inicialmente habíamos tomado algunos elementos del doctor Bueno de España, y él hablaba, digamos, de un capital humano y determinaba un capital social, no al estilo de Bourdieu, sino un capital social de las organizaciones como también uno de los elementos a formar. Es decir, eran 5 los componentes de ese capital intelectual. El capital humano y el capital social, yo lo ubico en uno de los mismos componentes. ¿Por qué? Precisamente porque son las relaciones que se pueden establecer y que en la práctica se establecen entre los distintos grupos humanos. Y si hablamos de cualquier lugar, de una universidad o de una fábrica o de un centro de arte, vamos a ver que no solamente está el capital humano allí, sino que se establecen esas relaciones que son las que hacen avanzar o no a ese capital humano. Y por lo tanto hablamos de un capital humano y social. Eso ya hay algunos artículos también en formato electrónico. Tenemos una revista, la red de dirección estratégica tiene una revista, y en esa revista está también dos hasta estos momentos de esos artículos precisando los aspectos. También en la revista de Educación Superior, revista cubana de Educación Superior, está presente, y en otras también de distintas partes. Hemos publicado también un trabajo sobre la formación de profesores en Cuba. Ese trabajo está en un libro publicado por la Universidad de Michigan. Muy bien. Se hizo la publicación en Creta. En Creta, en Grecia. En Grecia. En Estados Unidos, en Cuba, y se va a leer en Colombia. Muy bien, Sergio. ¿Algo que quieras platicarnos brevemente de que no te hayamos preguntado y que creas que es importante señalar para poderle dar cuerpo a toda la plática que tuvimos en esta charla académica? Solamente considero una cuestión, y es vinculada a lo que decía hace un momento, es decir, a la participación y a la colaboración. La colaboración entre nuestras instituciones, es decir, entre las instituciones de educación superior de Cuba, de México, de América Latina, son muy importantes en estos momentos. La educación superior está considerada como un eje central dentro del trabajo
para el desarrollo, y lo dije en esa forma, para el desarrollo de la sociedad. Es decir, no considerando el término desarrollo económico en la forma tradicional. Pero sin duda que la educación superior, en los momentos en que se habla de una sociedad del conocimiento, es elemento central. ¿Y quiénes son los que pueden desarrollar esto? ¿Quiénes son los que pueden precisar qué se puede brindar a la sociedad? Esencialmente, los centros de educación superior. Por ello es que creo que nuestros centros pueden desarrollar una labor importante y que deben hacerlo a partir de la colaboración entre ellos. Ampliar esa colaboración creo que es una contribución importante al futuro de nuestras instituciones, de nuestras sociedades y de la humanidad. Sí, estoy de acuerdo que es estratégico que las universidades tengamos un vínculo, un diálogo permanente, un intercambio de trabajos y de investigaciones, de reflexiones y de preocupaciones en torno a la sociedad, a la vida, al universo, al futuro, al presente, al pasado. Pues te damos muchas gracias, Sergio, que hayas estado con nosotros en estas charlas académicas y seguramente te van a ver en muchos otros países. Fue muy interesante la plática y es importante pues que como participante de un congreso al que vienes, pues hayan visto el público potencial y el real posteriormente hayan visto una postura en torno a la trayectoria de la educación, la administración y el futuro. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato.